Aluminios del Maule S.A. es una empresa que ofrece una variada gama de productos utilizados en las terminaciones de construcciones habitacionales u oficinas. Dentro de este gran número de artículos destacan ventanas, estructuras de aluminio, muebles de cocina, closet, alfombras, pisos flotantes y parquet. Procesos productivos. Los procesos de manufactura de la empresa se pueden en 4 grupos: preparación de vidrios, ventanas de aluminio, ventanas de PVC y muebles. Proceso de preparación de vidrios. Paralelo a los procesos de armado de los marcos para constituir las ventanas, se realiza el proceso de preparación del vidrio, el cual es recibido por la empresa en forma de planchas planas de distinto espesor. Los vidrios son transportados de forma manual desde los atriles a la máquina cortadora, posicionándolos verticalmente. Luego se programan las dimensiones que se quieren obtener en el computador de la máquina, calculando esta una optimización de los cortes sobre la plancha. La máquina es puesta en marcha y el vidrio es seccionado en forma horizontal a través de diversos cortes de gran precisión. Los trabajadores disponen los excedentes en tambores para el reciclaje y ubican los trozos dimensionados en distintos atriles de acuerdo a su uso en termopaneles o directo en las ventanas. El proceso de termopaneles o doble vidrio hermético DVH consiste en el ensamble de 2 vidrios planos conformando una unidad hermética. Por un lado, y con la orden de taller, los trabajadores proceden a cortar los separadores, los cuales varían de acuerdo a las dimensiones del producto final. Luego, por medio de la instalación de escuadras, se procede al armado de los separadores, a los cuales previamente se les aplica sal en el interior para evitar la humedad. Más tarde, una máquina de butilado aplica un adhesivo por el contorno del separador a fin de fijarlo y dejarlo listo para armar el termopanel. Los cristales previamente cortados son dispuestos en la máquina de limpieza, especializado en lavado y secado de los vidrios en forma automática. Al finalizar el proceso de secado y en la misma máquina, un trabajador fijará los 2 cristales mediante el separador para formar un solo cuerpo. Este proceso se denomina primer sello. El termopanel es dispuesto en una prensa horizontal, especial en donde se le aplica un segundo sello en base a silicona estructural, la cual es inyectada por todo el contorno del termopanel. El termopanel acabado se sitúa en un área de almacenaje en proceso hasta que sean secados los sellos. El termopanel terminado y seco reemplaza el cristal simple utilizado en las ventanas comunes y sigue el proceso normal de montaje, ya sea con marco de aluminio o PVC, proporcionando mayor aislación térmica y acústica a las edificaciones. Línea de producción de ventanas de PVC. El proceso de producción de ventanas es similar para el caso de aluminio y de PVC, difiriendo básicamente en el material. En el caso de PVC, el proceso se inicia con la entrega, por parte del jefe de producción, del plan detallado de producción, con las tareas a efectuar en el día y su respectiva asignación a las distintas estaciones de trabajo. Esta planificación es recibida por el jefe de taller, quien la utiliza para definir la orden de taller, la cual contiene lo que se quiere producir, medidas de cada producto y materiales a utilizar. Con esta información, el encargado del corte de PVC retira el material requerido de los racks y los lleva a la cortadora, en donde se trozan los perfiles y se registra el material utilizado a fin de actualizar el stock. El operario del área de destaje, que corresponde a una actividad de fresado, retira el material cortado y realiza los destajes correspondientes al producto. Existen 3 tipos de operaciones de destaje, según el tipo y la técnica utilizada. Destaje pantógrafo, con fresa mecánica. Destaje manual, con fresa manual. Destaje del palillo, con retesteadora. Dependiendo del tipo de ventana que se esté fabricando, serán los tipos de destaje requeridos.
El siguiente proceso corresponde al armado, en el cual se constituyen los marcos mediante un proceso de soldado en PVC, lo que es seguido de un proceso de limpieza para eliminar la rebaba dejada por la soldadura a través de un proceso mecanizado o en forma manual. A continuación, se arman los marcos y se instalan accesorios, tales como pestillo, brazos, manillas, enganche, palillo metálico y riel guía a través de un proceso semimanual. Dependiendo de la ventana, se instalará la hoja en el marco. Tanto los marcos como los vidrios son retirados desde las respectivas estaciones de trabajo por parte de los operarios de montaje. El vidrio es cortado y montado en el marco y hoja de la ventana y posteriormente es afirmado por un junquillo o silicona en sus orillas. Finalmente la ventana está terminada y es depositada en el área de productos terminados. Línea de producción de ventanas de aluminio. El proceso de producción de ventanas es similar para el caso de PVC, difiriendo básicamente en el material. El jefe de producción entrega el plan detallado de producción. Con esta información, el encargado del corte de aluminio retira el material requerido de los racks y los lleva a la cortadora, en donde se trozan los perfiles y se registra el material utilizado a fin de actualizar el stock. Los trabajadores del proceso de destaje buscan los trozos cortados y los mecanizan en las máquinas desatajadoras. Existen dos tipos de destajes: destaje en pantógrafo, destaje en matrices. Aquí también, dependiendo del tipo de ventana que se está fabricando, serán los tipos de destajes requeridos. El siguiente proceso corresponde al armado, en el cual los trabajadores trasladan las partes y arman los marcos en forma semimanual en mesones de trabajo y además instalan los distintos accesorios. Luego el marco es trasladado por los mismos operarios de armado a la cortadora, donde se le cortará e instalará el junquillo, o bien son llevados directamente a la mesa de montaje del vidrio. Los vidrios son instalados en el marco y asegurados con los junquillos y o con silicona. No obstante, en algunas ocasiones esto se hace en terreno. Finalmente la ventana está terminada y es depositada en el área de productos terminados. Proceso de muebles. El proceso de muebles se encarga de la elaboración de productos tales como estaciones de trabajo, closet y cocinas. Al igual que las ventanas, el proceso se inicia con la entrega por parte del jefe de producción. El encargado de corte procede con la extracción de planchas de melamina, el dimensionado y el corte, para lo cual cuenta con sus dos máquinas, una vertical y otra horizontal, siendo la primera la más usada. Las diferentes piezas son enviadas al proceso de enchapado, en donde a través de un proceso termomecánico se aplica melamina para tapar los cantos de las piezas cortadas en forma automatizada. Para esto los trabajadores requieren programar la máquina en su computador incorporado. El proceso siguiente es el armado de los muebles, el cual se caracteriza por el uso intensivo de mano de obra en equipos de trabajo. Los trabajadores, en base al plano del mueble, toman las partes previamente cortadas, hacen las perforaciones requeridas y ensamblan las partes aplicando tornillos o tarugos. En este proceso también se harán algunas terminaciones más finas de enchapado en forma manual y se instalarán los accesorios tales como bisagras y manillas. Los muebles ensamblados son almacenados en un área intermedia de productos en proceso. Cuando los lotes de despacho son completados, los muebles terminados son embalados en forma individual, siendo enviados directamente al cliente, es decir, sin pasar por una bodega de productos terminados.